Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar otra teórica más y esta va a ser sobre el control del ciclo celular. Esta primer teórica, bueno, esta teórica no esta primer teórica, sino que esta teórica se va a dividir primero en, digamos, rasgos, características comunes al ciclo celular. Después vamos a hablar un poco del sistema de control del ciclo celular. Después vamos a ver cada fase del ciclo celular con un poquito más de profundidad, cómo se controla, cómo se regula. Y por último vamos a ver cuáles son las señales extracelulares e intracelulares que van a regular digamos, el ciclo y bueno, cómo se estudia y qué modelos se utilizan para estudiar el ciclo celular. Bueno, como ustedes saben, todas las células, desde un organismo unicelular como una bacteria hasta organismos multicelulares complejos, se van a reproducir a través de una secuencia ordenada de eventos en los cuales primero van a duplicar el contenido de su DNA y luego se van a dividir. Y estos ciclos de duplicación del contenido de DNA y división es lo que se conoce con el nombre de ciclo celular. Y si bien hay algunos detalles con respecto al control del ciclo que ocurre de manera diferente entre organismos uni o multicelulares, el ciclo celular tiene características universales que se dan en todos los organismos, ¿no? Y básicamente esas características son pasar correctamente la información genética a la siguiente generación, replicar correctamente el DNA de sus cromosomas, separar correctamente los cromosomas replicados, es decir, segregarlos en cada célula hija, duplicar sus organelas y macromoléculas y separar las copias en dos células hijas genéticamente iguales. Y, digamos, algo importante es que las células en división deben coordinar su crecimiento, es decir, el aumento de su masa, el aumento de sus macromoléculas y de organelas, con el ciclo de división, ¿sí? Entonces, primero el contenido de DNA se duplica, luego se separan ese contenido de DNA, ya vamos a ver cuál, y luego las células se duplican. El ciclo celular entonces tiene dos fases principales. Una fase en donde el DNA se va a duplicar y esta es la fase S, la fase de síntesis, y otra fase que se llama mitosis, en donde digamos, va a ocurrir la separación de este contenido de DNA a las dos células hijas. Entonces, durante la mitosis va a ocurrir tanto la división nuclear como la división citoplasmática o citoquinesis, ¿sí? Entonces, luego, digamos, de una replicación del DNA, van a comenzar las distintas etapas de la mitosis, en donde estas etapas de la mitosis van a estar divididas de acuerdo en función, digamos, de la morfología de los cromosomas, ¿no? Entonces, después de la síntesis de DNA o de la duplicación del DNA, ocurre una primera etapa de la mitosis que se conoce como profase, en donde este DNA duplicado comienza a condensarse, donde ya los centriolos se duplicaron y se van a ubicar cada uno en lados opuestos de la membrana nuclear. Luego, y comienza a formarse el uso mitótico. Luego, en la prometafase, se desaparece la envoltura nuclear, las cromátidas las cromátidas hermanas van a unirse al uso mitótico. Luego en la metafase, las cromátidas hermanas se van a ubicar en el ecuador del uso mitótico. Y luego ocurre la transición entre la metafase y anafase, en donde se van a separar estas cromátidas hermanas
En la telofase se vuelve a formar la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas, se desensambla el uso mitótico y por último ocurre la citoquinesis en donde se separan las dos células, ¿sí? Todo este proceso, todos estas parecen como fotitos, pero no son fotitos. Todos estos procesos de remodelamiento del citoesqueleto de microtúbulos, de la síntesis y duplicación del DNA, de la separación de células, bueno, va a ser van a estar muy regulados por proteínas regulatorias que pertenecen al sistema de control del ciclo celular, que ahora vamos a ver bien. Y también el ciclo celular va a estar muy regulado tanto por señales internas y externas, ¿sí? Y una cosa que no les dije es que bueno, ahora bien, decíamos que el ciclo celular tiene que coordinarse con también un crecimiento celular, ¿sí? Porque las células, para poder dividirse, primero tiene que duplicar también el contenido de sus macromoléculas y de organelas. Entonces, las fases de duplicación del DNA, o sea, la fase S y la fase, digamos, de la mitosis, en donde se divide el núcleo y se generan las dos células con igual contenido de DNA, van a estar separadas por dos fases de crecimiento, la fase de crecimiento G1 y la fase de crecimiento G2, ¿sí? Entonces, estas fases de crecimiento G1 y G2 le brindan al ciclo, a la célula, más tiempo para que pueda justamente duplicar sus macromoléculas y organelas. Y también permiten, sobre todo la fase G1, permite un monitoreo del ambiente, tanto interno como externo de las células. A las fases G1, S y G2 se lo conoce como interfase. Y bueno, como les decía recién, la fase G1 es la etapa que puede variar más dependiendo de las condiciones externas y las señales extracelulares de otras células. Si las condiciones externas no son favorables, puede ser que la célula entre en un estadio que se llama G0, que es un estadio de resistencia. Ahora, si las condiciones son favorables y entonces la célula decide entrar en ciclo celular, se van a empezar a activar procesos y van a tener que pasar al final del estadio de G1 un punto que se llama start en levaduras o punto de restricción en las células de mamífero, del cual, digamos, no hay vuelta atrás. Una vez que pasan por este punto que está casi al final del G1, este start, digamos, el ciclo se tiene que hacer sí o sí. Es un punto de compromiso, ¿sí? Commitment. Una vez que lo pasamos, vamos muchachos, porque esto se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre cuál es el sistema de control y cuáles son las características de este sistema de control que va a asegurar que el ciclo celular, una vez que se decidió comenzar, se realice de la mejor manera, ¿sí? O sea, asegurándose de que todo el DNA se replique y que las células hijas puedan dividirse. Entonces, hay ciertas características que tiene este sistema de control. Y es que va a estar formado por una serie de eventos bioquímicos y por lo tanto en estos van a participar proteínas, sobre todo, que van a funcionar como interruptores binarios, ¿sí? O sea, que se van a prender y que se van a apagar, y que van a disparar eventos de manera completa e irreversible. O sea, se avanza hasta se hace, ¿sí? Una vez que se decide, se hace. Y si está todo muy mal, se para y se muere, se disparan señales de hay que morirse, porque digamos no está bueno pasar a las células hijas una cantidad de errores tremendos. Bueno, este sistema también es un mecanismo que permite iniciar los eventos en un orden correcto. Por ejemplo, la mitosis solo va a ocurrir una vez que la replicación del DNA ocurre, ¿sí? Entonces va a haber, digamos, puntos de control de que esto suceda.
Y va a haber también mecanismos de respaldo, lo cual le va a dar más robustez al sistema para asegurar que el ciclo pueda avanzar a pesar de que partes del sistema no funcionen correctamente. O sea, son mecanismos que aseguran que cada evento se inicie una sola vez y por ciclo. O sea, otra vez, o sea, ustedes piensen que si bien el DNA se tiene que duplicar, no estaría bueno también, o sea, tiene que haber algo que controle que ese DNA se duplique una sola vez y no que ciertas partes se dupliquen muchas y otras no. ¿sí? Entonces, todos estos sistemas de control están dirigidos a eso, a tratar de que este ciclo sea lo más correcto posible. Y por otro lado, este ciclo celular tiene que ser adaptable y este sistema de control también. Entonces, digamos, este sistema de control permite que el comportamiento del sistema se modifique en función de los distintos tipos de células y condiciones ambientales. O sea, la decisión de si se larga o no el ciclo celular también va a estar regulado por señales extracelulares que pueden ser favorables o no. Y eso va a repercutir en el sistema que controla el inicio o no del ciclo. El sistema de control del ciclo celular puede arrestar el ciclo en 3 puntos de control que se llaman checkpoints. Y que estos puntos de control son puntos en donde el ciclo puede ser arrestado si los eventos previos no se han completado, ¿no? Entonces, el primero existe, digamos, al final de la fase 1, de la fase G1, ¿sí? Este es el punto G1 de checkpoint, en donde acá se preguntan, digamos, si el ambiente es realmente favorable, ¿sí? Una vez acuérdense que pasa al final de este G1 el estado de el start, la célula tiene que completar el ciclo. Hay otro punto de checkpoint que es entre el final de la fase G2 y al final de la fase G2, que es el G2 checkpoint. ¿sí? Entonces, en este punto se verifica que todo el DNA esté replicado y que también el ambiente sea favorable. Y bueno, luego existe otro punto de control que se llama el checkpoint de metafase, ¿sí? que en este punto se van a controlar si las cromátidas hermanas están bien agarradas al uso mitótico. ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos, el sistema de control regula, digamos, cada uno de estos puntos puede ser regulado por señales extracelulares provenientes de otras células y estas señales pueden promover o inhibir la proliferación celular. O sea, tenemos, entonces acuérdense, el G1, el checkpoint de G1, el checkpoint de G2 y el checkpoint de metafase. Bueno, el control del ciclo celular depende de la activación cíclica de unas proteínas. ¿sí? El componente principal del sistema de control, como ustedes imaginarán, son proteínas quinasas que se llaman Cyclin Dependent Kinase o CDKs, y ellas son, digamos, los componentes principales de este sistema de control. La actividad de estas CDKs va a oscilar durante el ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a haber momentos en donde estas CDKs se van a activar y momentos que se van a inhibir. Esta oscilación en la actividad de las CDKs provoca la fosforilación de proteínas que van a regular eventos del ciclo celular, como por ejemplo la replicación, la mitosis, la citoquinesis, ¿sí? Acuérdense que las quinasas son proteínas que van a fosforilar a sus sustratos, ¿sí? Entonces, la oscilación en la actividad lo que provoca es que se fosforilen ciertas proteínas que de esta manera por ahí se activan y que digamos, van a estar implicadas en la replicación, mitosis o citoquinesis. Los cambios cíclicos en la actividad de las CDKs a su vez está regulado por otras proteínas que se llaman ciclinas. Ahora vamos a ver. Y el sistema de control del ciclo celular entonces va a depender de la proteólisis cíclica y de la regulación de la transcripción. ¿De la proteólisis cíclica de quién? De estas ciclinas, ¿sí? Porque estas quinasas, estas CDKs, se van a activar por la unión con estas ciclinas. Entonces, una manera de regular la actividad de estas quinasas va a ser degradando a estas proteínas
o impidiendo que estas ciclinas se transcriban, ¿sí? Entonces, las CDKs, o sea, las quinasas dependientes de ciclinas, van a interactuar con ciclinas y este complejo va a fosforilar a moléculas, a otras moléculas que van a participar o en la replicación o, no sé, en el ensamblado de los microtúbulos o en la citoquinesis, ¿sí? Si las CDKs no están unidas a ciclinas, no tienen actividad quinasa. Y la expresión de las CDKs, ¿sí? O sea, el nivel de proteínas de las CDKs es constante, no varía. Ahora, las ciclinas, por el otro lado, son proteínas que se van a unir y van a activar a las CDKs. El nivel de expresión de las ciclinas sí oscila, ¿sí? Va a haber un aumento de la expresión y una disminución de la expresión de distintas ciclinas que van a participar en los distintos momentos del ciclo celular. Hay 4 clases de ciclinas y cada una está definida por la etapa del ciclo celular en las que se unen a CDKs y funcionan. Todas las células eucariotas van a requerir 3 de estas clases de ciclinas, que son las ciclinas G1S, las ciclinas S y las ciclinas M. Y en la mayoría de las células eucariotas, las ciclinas G1 son las que van a ayudar a controlar la actividad de las ciclinas G1S, que a su vez van a controlar la progresión a través del start en G1, o sea que van a de alguna manera controlar si el ciclo se inicia o no. Digamos, muchos de estos mecanismos de control, o sea, muchos de cómo se activan o cómo todos los mecanismos que llevaron a descubrir la manera en que las CDK se activaban, cómo se inhiben, se realizaron en levaduras, porque como les dije, el ciclo celular en todos los organismos más o menos es lo mismo, ¿no? Y en levaduras existe una sola CDK que se va a ir uniendo a distintos tipos de ciclinas que van a ir participando de distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La G1 CDK, la G1S, pero bueno, fíjense que hay solo una CDK, un tipo de CDK. En vertebrados, como siempre, todo es más complejo y hay varias CDKs que van a participar en distintos momentos del ciclo. Por ejemplo, la CDK4 y la CDK6 se van a unir a la ciclina D y van a formar el complejo G1-CDK, ¿sí? Que va a actuar en la etapa G1. La ciclina CDK2 se va a unir a la ciclina E, formando el complejo G1S, CDK, ¿sí? La CDK2 o la CDK1 también se une a la ciclina A para formar el complejo S-CDK y la CDK1 se une a la ciclina B para formar el complejo M-CDK. Yo me voy a referir, yo no, digamos, no voy a hacer diferencias ahora en qué ciclina D se une a qué CDK, sino que voy a hablar de los complejos G1-CDK, G1S-CDK, S-CDK y M-CDK, ¿sí? Pero bueno, sepamos que en vertebrados existe mucha más variación que lo que ocurre en levaduras. Y bueno, ¿cómo hacen entonces estos complejos CDK ciclinas para activar las distintas etapas del ciclo celular? Bueno, primero que vayamos acordándonos de que estos complejos CDK se van a activar específicamente por la unión a ciclinas. O sea que una manera de activar a los distintos complejos CDK es inducir la expresión de las distintas ciclinas, ¿no? Y por otro lado también, las ciclinas van a ayudar a dirigir a las CDKs a sus proteínas blancos, ¿sí? O sea que cada complejo ciclina-CDK fosforila distintas proteínas blancos que van a estar involucradas en distintos procesos dentro del ciclo celular. Entonces, un esquema simple del sistema de control del ciclo CDK es que, por ejemplo, a fin
la etapa G1 se va a inducir la síntesis de la expresión de las S-ciclinas que se van a unir a las SCDK formando el complejo SCDK, ¿sí? Estas a su vez van a inducir la activación de otros complejos, ¿sí? En donde digamos, al final de la fase G2 se va a inducir la expresión de las M-ciclinas, entonces se van a activar los complejos de MSDK, que son los que van a inducir la mitosis, ¿sí? Entonces, fíjense que todo el tiempo se expresan y luego se degradan esas ciclinas que van a activar específicamente a una misma CDK. Este es el caso de las levaduras, ¿sí? Entonces, se induce la expresión de la S-ciclina, se activa el complejo SCDK. Luego, esta S-ciclina se degrada, se induce la expresión de las M-ciclinas, se activa el complejo MSDK, ocurre la mitosis, ¿sí? Esto, acuérdense que va a ser un poquito más complicado en eucariotas.